Buenas, este vídeo va a ser una demostración sobre cómo utilizo esta resina que están viendo. Si quieren ver una review sobre este producto, en la descripción les dejo el link. Y esto, como he dicho, será más bien una demostración, pero intentaré ir dándoles trucos y consejos para la gente que quiera empezar con la resina. Quizás en un futuro, cuando sepa más sobre este material, pues puede que haga una guía. De todas formas, espero que esto les resulte útil, ya que muchos me lo han pedido. Antes de empezar, les recuerdo que la resina es un producto químico y no es como cualquier otro material de manualidades. Tenemos que tener cuidado porque al fin y al cabo estamos trabajando con un material que puede llegar a hacernos daño. Así que no es ningún juguete ni nada por el estilo y debemos tomar unas precauciones. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Lo primero y una de las cosas más importantes que vamos a usar son guantes. Estos me venían en el kit con la resina, pero es recomendable usar guantes de nitrilo, ya que los de látex pueden reaccionar con la resina. También recomiendo usar una mascarilla para no inhalar directamente los vapores. Si tienen alguna mejor que esta, pues se las recomiendo. Luego vamos a necesitar medidores, uno para el de resina y otro para el endurecedor. Yo lo que hice fue marcar los míos para siempre usarlos con lo mismo. Necesitaremos también vasos de plástico para hacer la mezcla, palitos de madera como los de helado y palillos de dientes, también una pajita, obviamente la resina que vayamos a usar, moldes, yo uso estos de silicona y también existen otros de plástico especiales para resina. Hay que tener en cuenta que si el interior del molde es brillante, nuestras piezas saldrán así, y si en cambio es mate, como este que están viendo, pues nuestras piezas también quedarán mates al igual que el molde. Luego usaremos pegatinas de cualquier tipo o estilo, y si las que vamos a utilizar son de papel, lo que haremos será cubrirlas con cinta adhesiva o Mod Podge para que no se les mojen, como me pasó a mí en esta pieza. Y aquí, como pueden ver, pues tengo algunas cubiertas de cinta adhesiva para usarlas en la resina. Para teñir nuestra resina pues podemos usar óleos, pigmentos en polvo o pigmentos con base de alcohol. Lo importante si queremos realizar este paso es que lo que usemos para teñir no contenga agua, porque si no nuestra pieza nunca se secará del todo y se puede quedar pegajosa y demás. Yo en este tutorial no voy a explicar cómo teñir la resina, ya que solo tienen que mezclar el pigmento con la resina en la cantidad que quieran, y bueno, como pueden ver, con más cantidad quedará más opaco y con menos cantidad quedará más translúcido. También usaremos purpurinas, hay un montón de tipos diferentes, así que pueden elegir las que más les gusten. Y también podemos usar perlas u otras decoraciones. Y bien, eso es todo lo que vamos a necesitar. Para empezar, trabajaremos sobre una superficie plana. Yo utilizo un salvamanteles para evitar que se me manche la mesa de resina o purpurina y así mantenerlo todo más limpio. Y nos pondremos nuestros guantes y nuestra mascarilla para empezar. A mí siempre me gusta hacer la menor cantidad de resina, así que empiezo midiendo la parte del endurecedor. Y una vez lo tengo, lo paso al vaso de plástico intentando siempre limpiar bien el medidor para que no se queden muchos restos. Ahora voy a medir el doble de cantidad de resina, por lo tanto si antes hice 10 ml de endurecedor, tendré que poner 20 ml de resina. Lo paso también al vaso de plástico y empiezo a mezclarlo todo despacio y con calma para evitar que salgan muchas burbujas. Ahora es cuando se va a producir una pequeña reacción química, por lo tanto si ven que la mezcla se pone un poco blanca o se empieza a calentar un poquitín el vaso, es normal, todo va bien. Y una vez está, la voy a verter en el molde. Dependiendo de lo que queramos hacer, pues podemos hacer capas más finas o más gruesas. Y ahora que ya está todo en el molde, pues voy a dejar reposar un rato la resina para que si hay alguna burbuja salga a la superficie. Y para deshacernos de ella simplemente vamos a usar una pajita y a soplar. Y si se resisten también podemos usar un palillo de dientes. Ahora que la primera capa está, la voy a dejar reposar hasta que empiece a adquirir una textura más pegajosa. Y mientras podemos ir eligiendo las pegatinas que vamos a usar para nuestras piezas o ir haciendo otras cosas. Estas son las pegatinas que voy a usar yo. Y una vez adquiera esta textura que ven, podemos poner la pegatina. Para esto a mí me gusta introducirla de la manera que están viendo, porque así conseguimos que las burbujas de aire al ponerla sean menos.
Una vez estén todas bien situadas en donde queramos, pues las dejamos reposar un poco y si vemos alguna burbuja volvemos a quitarla con el palillo o con la pajita. Cuando nuestra resina adquiera una textura más pegajosa aún, pues podremos añadir la purpurina. Yo en este caso con las prisas del tutorial la añadí muy pronto para mi gusto. Y esta es la parte más divertida de todas en mi opinión. Pueden jugar a utilizar diferentes colores o tipos de purpurina, pueden usar perlas, lentejuelas, fideos de colores, básicamente cualquier cosa que se les ocurra. Y ahora la dejamos secar. Si quieren añadir otra capa de resina para hacer un fondo de color, pues pueden hacerlo teniendo en cuenta que la capa de abajo ya esté más dura. Una vez esté todo listo, pues esperaremos 24 horas hasta que la resina se seque del todo. Asegúrense que la resina está bien dura cuando la vayan a sacar del molde para que así no se les deformen las piezas. Lo bueno de estos moldes de silicona es que las piezas salen muy fácilmente, así que se los recomiendo. Y aquí están los resultados de las mías. Aún no están terminadas y la verdad es que no están tan bonitas como me hubiera gustado, pero bueno. Y nada, espero que este tutorial, entre comillas, les haya sido útil, ya que más bien ha sido una demostración de cómo trabajo yo. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y si tienen sugerencias para más vídeos también son bienvenidas. En un futuro intentaré hacer un tutorial o guía sobre la resina mucho más currado, así que si quieren dejar sus sugerencias para eso también son bienvenidas. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!